Para recibir a nuestro próximo invitado, él es gestor cultural y nos viene a hablar sobre estos ecosistemas culturales. Es por eso que recibimos en Basta de Cháchara a Danilo Urbanavicius. Bienvenido, Danilo, un gusto que nos acompañes. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Por favor, tenemos aquí al protagonista de esta charla, que es ni más ni menos que estos ecosistemas culturales, que son escritos sobre Gonzalo Carámbula, sobre cultura y también sobre política, ¿no? Sin duda alguno, estaba leyendo un poquito de la info y Danilo, es una forma también de presentar todo el trabajo y la idea de Carámbula a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, es un libro que, como bien decís, se llama Ecosistema Cultural, escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política, que lo que hace es recopilar textos de Gonzalo Carámbula, quien fuera director de cultura y figura relevante en el ámbito, justamente en el ecosistema cultural, para dar a conocer su pensamiento, poner en valor el legado que dejó Gonzalo en el ámbito de la cultura, sobre todo pensando en las nuevas generaciones que no tuvieron la posibilidad de conocerlo como docente o como director de cultura, para que sea un marco de referencia y que de alguna manera empecemos a priorizar los temas culturales en base a este libro como un punto de partida. Y dentro de estos puntos de partida que maneja este libro, cuenta diferentes puntos de los cuales hacía referencia Gonzalo propiamente dicho. Uno de ellos es la descentralización de la cultura y el caso concreto del Teatro Florencio Sánchez. Sí. Es decir, el libro se compone de textos que tienen que ver con la descentralización cultural, con la desconcentración cultural, que tienen que ver con el derecho a la cultura, que tienen que ver con la institucionalidad cultural, y si bien hay textos que son muy específicos, por ejemplo, como este que tú decías del caso del Teatro Florencio Sánchez del Cerro, uno de los casos de repente más emblemático porque fue uno de los primeros casos de descentralización cultural, los textos tienen la virtud, si se quiere, de atravesar todas estas temáticas que nosotros estábamos hablando recién de una manera tan natural que finalmente no sabes si está hablando de desconcentración, de descentralización, de economía de la cultura, porque Gonzalo tenía esa capacidad, ¿sí?, de hablar y de escribir en esa clave de pensar a la cultura justamente como un ecosistema que se compone de distintos organismos y distintos componentes y que no es nada rígido. De hecho, por eso el título del libro, ¿no? También, que creo que pinta por sobremanera lo que se quiere comunicar en él. Sí, él es de alguna manera creador de esa metáfora de ver a la cultura como un ecosistema, y de hecho la tapa del libro, que es la tapa de un ecosistema, es una foto que el propio Gonzalo sacó de los bañados de Carrasco y que era la foto que él usaba para dar sus clases y hablar sobre la metáfora del ecosistema cultural. Por eso tiene una significación también bastante importante, que hubo que hacer un trabajo de edición de fotografía bastante importante porque estaba en baja calidad y hubo que subirle la calidad, pero fue la importancia de esa imagen. Sí, esa era la tapa del libro, sí o sí, y bueno, le buscamos la forma para que sucediera. Danilo, ¿y por qué te surge la idea de poder llevar a cabo este trabajo? Bueno, este es un trabajo que me lo proponen desde la editorial argentina RGC Ediciones, en un encuentro que yo tuve con el editor, con Emiliano Fuentes, y en una conversación él me preguntaba quién era el político o la política de la actualidad referido al ámbito de la cultura, y yo le dije que momentáneamente, más allá de que hay algunos legisladores que vienen trabajando en ese ámbito, no había nadie que hubiera trabajado como trabajó Gonzalo Carámbula durante todos los años que estuvo en el Parlamento y como director de cultura, y ahí yo le comenté que tenía un pequeño listado de textos referidos a Gonzalo y me dijo: ¿no te animás a hacer un libro sobre Gonzalo? Y ahí, esto fue en el año 2020, 2 días antes que estallara la pandemia. Y bueno, empezó la pandemia y me puse a investigar en un trabajo que me llevó más de 3 años, y ahí me puse a investigar en internet. Después, cuando se reabrieron las bibliotecas, fui a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Palacio Legislativo, y llegamos a conseguir casi 60 artículos referidos a Gonzalo, que bueno, que de alguna manera si los imprimíamos todos, llegábamos a un libro de 600 páginas. ¡Qué increíble! Entonces ahí hubo que trabajar en la edición y en la selección de textos hasta que quedó este libro, que son más o menos unas 300 páginas, pero que tiene un código QR que te lleva a un anexo digital para complementar y conocer casi toda la obra de Gonzalo referida a los ámbitos de la cultura y la política cultural. Sin duda alguna es un montón de material y un montón de ideas, porque también le recomendamos obviamente que puedan obtener el libro para seguir conociendo acerca de todo esto que nos está contando Danilo, pero también me queda, y no puedo dejar de terminar la nota sin preguntarte, otro capítulo importante que también tiene el libro, cuando habla de
el hecho de llevar la cultura a los barrios, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de lo que el ejemplo de lo que sucedió en Medellín, en Colombia, el Exacto. hecho de cómo el preguntar y que el barrio pueda elegir qué es lo que llevar, cómo hace la diferencia también, ¿no? Claro, esa es la diferencia que marcaba Gonzalo entre descentralización y desconcentración. Es decir, hay que dejar de pensar y de decir vamos a llevar la cultura a los barrios como si fuera algo mesiánico, que vamos a salvar a esa comunidad porque le estamos llevando la cultura, y en realidad lo que plantea Gonzalo y lo que planteabas tú respecto al caso de Medellín es trabajar con la comunidad en función de las necesidades que tengan esas comunidades y escuchar y darle el protagonismo para que sean realmente hacedores de su propia cultura y no hablar de una cultura hegemónica o de una única definición de cultura, sino empezar a hablar de diferentes culturas y trabajar sobre la diversidad cultural. Es maravilloso y nos quedaríamos hablando, Danilo, horas acerca de esto y la visión de Gonzalo y lo que está ocurriendo hoy por hoy en el mundo, ¿no? Citando lo de Medellín. Pero no quiero despedirte sin antes preguntarte lo que va a estar pasando en septiembre en el Palacio, en homenaje también. Sí, ¿no? El libro ya se presentó ahora el 12 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Canelones, pero el 4 de septiembre va a haber algo importante, que es una presentación del libro y un homenaje a Gonzalo, porque el 4 de septiembre es la fecha de su nacimiento y a su vez hay una ley que ya tiene media sanción en el Senado que determina que el 4 de septiembre pase a ser el Día Nacional de la Gestión Cultural. Entonces ese día, si bien por tiempos legislativos no se va a llegar a que sea para este año, sí vamos de alguna manera a celebrar eso y ahí ya vamos a saber cuándo va a ser la fecha definitiva que se va a votar. Pero bueno, el 4 de septiembre están todas y todos invitados al anexo del Palacio Legislativo a las 7 de la tarde, donde va a haber una mesa compuesta por distintas personalidades de la política y de la cultura, de todos los partidos, porque esa era otra de las características que tenía Gonzalo, la capacidad de amalgamar y trabajar con todos los sectores independientemente de pensamientos o de opciones políticas. Vamos a estar ahí presentando el libro, pero sobre todo rindiéndole homenaje a una de las figuras más importantes de la cultura de nuestro país. Sin duda alguna. Danilo, para ir cerrando, quienes quieran obtener el libro, ¿dónde pueden? El libro está en las librerías, está en el circuito comercial, lo distribuye UCI, así que pueden entrar en internet, ponen ecosistema cultural y ahí les salen todas las librerías, o lo pueden comprar en Mercado Libre para las personas que viven en el interior, que sobre se lo todo. Pueden enviar. Exactamente. Ecosistema cultural, entonces. Danilo, te agradecemos que nos hayas acompañado, felicitaciones por el trabajo y bueno, a todos el 4 de septiembre en el anexo del Palacio Legislativo para homenajear a este gran hombre que tanto ha hecho por nuestra cultura. Así que gracias nuevamente. Gracias por la invitación, Ana Laura. Un gusto, es tu casa. Igualmente.